Después de Pakistán, Bangladesh, Irán y Camboya, Venezuela se convirtió en la última víctima de los juguetes chinos. Antes de que amaneciera en Caracas, más de 150 aviones estadounidenses se acercaron al espacio aéreo venezolano en la operación Resolución Absoluta, y los cazadores de aviones furtivos chinos de Venezuela deberían haberlos detectado. En cambio, las pantallas de radar fueron saturadas por la guerra electrónica y destruidas por misiles antirradiación. El radar chino no logró detectar ni un solo avión estadounidense. En menos de 3 horas, capturaron al presidente Maduro y las armas chinas quedaron expuestas ante el mundo nuevamente. Cuando se trata de números, China parece nada menos que Thanos. Con un solo movimiento, podría borrar países en un instante. 600 ojivas nucleares, la armada más grande del mundo, la tercera fuerza aérea más grande y la mayor cantidad de tanques. Por décadas, esta fue una de las 3 razones principales por las que muchos países se sintieron atraídos por este brillo. Tras ver a otros afectados, países antes fanáticos de las armas chinas ahora se alejan discretamente. Los datos lo confirman. Las exportaciones de armas de China cayeron un 23% en comparación con el periodo de 2013 a 2017 durante el periodo de 2018 a 2022. Mientras China exportaba menos armas, Estados Unidos y Francia estaban expandiéndose y capturando nuevos mercados. Pero eso no es motivo de celebración, porque, a pesar del golpe, China de alguna manera ha logrado dominar el arte de vender sus Legos empaquetados como armas, como nadie más lo había hecho. Oh, perdón, ¿sabes qué? En realidad, los Legos son mucho más confiables. Bien, así que la primera razón es obvia. La defensa aérea china cuesta $200 millones por batería, mientras que los misiles Patriot de Estados Unidos cuestan $1.000 millones. En casi todas las armas, el costo es casi la mitad del de las occidentales. Por eso, para un país con problemas para alimentar a su gente, es una decisión evidente. Saben que no es la mejor opción, pero es la única que pueden pagar. Además, hicieron que fuera mucho más atractiva. Por ejemplo, funcionó tan bien que China fue el principal proveedor de armas de Bangladesh. Esa magia es el financiamiento flexible. Se ofrecieron préstamos a largo plazo y créditos con bajos intereses de bancos chinos, permitiendo a países pobres comprar armas sin grandes pagos iniciales. Bangladesh, por ejemplo, usó este financiamiento para submarinos y buques de guerra. Esto transformó la situación. La mayoría de los países occidentales no ofrecen financiamiento flexible, pero China se volvió heroína entre países en desarrollo al combinar armas baratas y ese tipo de financiamiento. Pero a pesar de todo el brillo, algo hacía que estos países dudaran antes de comprar estas armas. Los acontecimientos estaban confirmando sus dudas. No hablo de los hechos que pocos notaron, sino de los que fueron el último clavo en el ataúd. Los fracasos desapercibidos obviamente existían, como en 2020, cuando Bangladesh abandonó fragatas construidas por China a lo largo de las riberas, o cuando Myanmar dejó en tierra 11 de los 16 aviones chinos. La lista necesitaría otro video para completarse, pero las armas chinas dejaron de ser confiables. Algunas fallaron y otras se rompieron por materiales de baja calidad. Pocos lo notaban, sobre todo expertos en defensa o entusiastas militares. Pero en 2025 todos vieron sus armas, aunque por las razones equivocadas. No fue una sola exposición, sino 3 en mayo de 2025, cuando drones y misiles indios iban hacia bases terroristas en Pakistán y debían ser interceptados. Pero durante la Operación Sundor, su defensa aérea china no logró coordinar las respuestas. Las baterías operaban aisladas, los enlaces de comunicación colapsaron por la guerra electrónica y los ataques indios neutralizaron componentes sin enfrentar fuego defensivo masivo. De hecho, cuando un avión pakistaní disparó un misil aire-aire chino, ni siquiera explotó y más tarde fue encontrado completamente intacto en la India. Meses después, Estados Unidos e Israel atacaron Irán. El equipo chino no detectó los aviones furtivos, dejando ciegas a las defensas iraníes. Luego, siguió el conflicto entre Camboya y Tailandia. El sistema de defensa aérea chino de Camboya no logró interceptar los F-16 y Gripen tailandeses. Las brechas en los radares y su mala integración los volvieron inútiles en combate real. Pero, ¿cuál es la causa principal de estas fallas? Superficialmente, decimos que son armas de calidad Temu, juguetes de Winnie Pooh o un competidor de Lego. En el fondo, existe una razón fundamental y un problema profundo tras las fallas. ¿Quién lo sabe mejor que esos científicos indefensos y muertos? El 5 de marzo de 2025, se informó que Liu Yongfeng se desplomó después de trabajar mucho más allá de los límites legales. Su esposa informó más tarde que durante 277 días, él regresó del trabajo no antes de las 9 p.m. Liu no era una persona normal, sino un científico genio. El impulso por avanzar en IA, semiconductores y materiales avanzados, generó una cultura de sobretrabajo crónico, insoportable incluso para los mejores científicos.
Liu fue víctima de esto. Informes indican más muertes prematuras y suicidios entre científicos menores de 60 años, con 76 casos en un año reciente. Lo mismo ocurre en la industria de defensa. La industria de defensa china enfrenta gran presión interna para cumplir los plazos de producción y despliegue fijados por sus líderes. El sistema suele priorizar la velocidad sobre pruebas exhaustivas y perfección, según el análisis de seguridad. Se sabe que los investigadores e ingenieros de los sectores de ciencia y tecnología de China enfrentan jornadas laborales extremadamente largas y una alta presión de desempeño, lo que contribuye al agotamiento y a jubilaciones anticipadas en campos científicos clave. Pero a veces no es un problema de calidad. Muchas de las armas chinas son de calidad decente y podrían haber funcionado perfectamente bien, pero esta maldita cosa llamada velocidad lo arruinó todo. En 2026, Venezuela entró en conflicto con casi la mitad de sus radares suministrados por China ya fuera de servicio. Por falta de repuestos, Pakistán desmanteló barcos para reparar otros, mientras Bangladesh abandonó plataformas enteras. China no tiene una red global de mantenimiento y repuestos como los proveedores occidentales. Sus debilidades no solo son en el laboratorio, en el campo, resultan en fracasos logísticos. La lentitud en las piezas de repuesto y el mal soporte postventa dejan las armas chinas inactivas, mientras los compradores luchan por mantenerlas operativas. Esto se debe a priorizar la velocidad sobre todo. La calidad o ejecución no importaban, como lo demostraron esos dos portaaviones estadounidenses en los 90, que originaron la obsesión de China por la velocidad. Este momento decisivo llegó entre 1995 y 1996. Ese fue el momento. En la crisis del estrecho de Taiwán, China intentó intimidar a Taiwán antes de sus elecciones, lanzando misiles y realizando ejercicios militares cerca de la isla. Estados Unidos desplegó 2 grupos de portaaviones en el estrecho de Taiwán, sin que China pudiera detenerlos o desafiar su presencia. Este hecho sorprendió al liderazgo de Pekín, haciéndoles ver que eran militarmente impotentes en su región y que el crecimiento económico no aseguraba su seguridad estratégica. Desde entonces, Taiwán fue el eje de la planificación militar china. Los líderes concluyeron que un futuro conflicto se resolvería por rapidez y fuerza abrumadora. La creencia de que China perdería si Estados Unidos intervenía temprano hizo que los planificadores priorizaran la escala, cantidad y despliegue rápido, dejando la calidad en segundo plano. El objetivo no era armas perfectas, sino suficientes para saturar defensas y disuadir a Estados Unidos. Por eso, la velocidad fue clave y el trabajo inició. Recuerda, solo dije que el trabajo empezó, no que fuera honesto. A fines de los 90 y principios de los 2000, China siguió la estrategia de Deng Xiaoping de ocultar su fuerza y esperar su momento. Sugiere que China debe guardar silencio sobre su poder, evitar conflictos y esperar a fortalecerse para actuar. El gasto militar siguió limitado en público, pero el aprendizaje se aceleró en silencio. Pero el ritmo que planearon era imposible de mantener con métodos tradicionales, que requieren investigación y desarrollo intensos y altos costos de recursos y dinero. La otra opción era seguir importando armas hasta desarrollar las propias. Pero China tomó un camino sucio. China importó grandes volúmenes de equipo ruso, como aviones de combate, submarinos y sistemas de defensa aérea. Incluso se importó equipo de otros países. No por la razón que piensas. Ellos copiaron y adaptaron sistemas extranjeros y sentaron las bases para una industria de defensa nacional capaz de producción en masa. Parece un montón de trabajo sucio, pero todos se sorprenden de que casi funcionó como un milagro. China sabía que este periodo era más de absorción que de dominio. China analizó la guerra moderna y, tras el crecimiento económico posterior a la crisis financiera asiática, incrementó su gasto militar. Entre 1998 y 2007, el presupuesto de defensa de China creció a una tasa promedio del 15.9%, consistentemente más rápido que el crecimiento del PIB del 12.5%. En 2008, China informó un gasto en defensa de 58.76 mil millones de dólares, aunque evaluaciones internacionales indicaron que la cifra real era mucho mayor. Este fue cuando China transformó su poder económico en capacidad militar, produciendo armas a un ritmo que el método tradicional no podía igualar. Las presiones geopolíticas intensificaron esta tendencia. Estados Unidos reforzó alianzas en Asia Oriental, expandió su presencia naval en el Pacífico Occidental y aumentó la venta de armas a Taiwán. Desde la perspectiva de Pekín, estas acciones formaban parte de una estrategia de contención diseñada para bloquear el ascenso de China. En respuesta, los estrategas chinos se orientaron hacia misiles capaces de negación de acceso y área, A2 después de Cristo, submarinos, defensas aéreas y aviones de ataque, diseñados para alejar a las fuerzas estadounidenses de las costas chinas. La crisis financiera global de 2008 reforzó la confianza de China en este enfoque. Mientras Occidente reducía sus gastos de defensa, China aumentó su presupuesto militar a tasas de 2 dígitos.
Los líderes chinos vieron la inestabilidad global como una oportunidad. La producción de armas impulsó la industria nacional, mantuvo el empleo y fortaleció el poder de China. Mientras otros retrocedían, los siguientes años mostraron rápido crecimiento. Pero el loco que estaba a punto de llegar al poder estaba a punto de cambiar toda la dimensión de la defensa global. Esa fase comenzó después de que Xi Jinping asumió el poder en 2012. Xi puso la modernización militar en el centro de la estrategia nacional y declaró abiertamente que el Ejército Popular de Liberación debía ser capaz de luchar y ganar guerras modernas. Las industrias de defensa fueron presionadas para entregar resultados rápidamente y reforzaron la preferencia por la velocidad y la escala. Las tensiones regionales añadieron urgencia. China intensificó sus reclamos territoriales en el mar de China Meridional, aumentando disputas con varios vecinos. La construcción de islas artificiales entre 2014 y 2016 requirió una presencia naval y aérea sostenida, lo que impulsó la demanda de grandes flotas y una cobertura militar extensa. La dependencia de China del comercio y la energía llevó a planificadores a pensar más allá de la defensa costera y proyectar más poder. Para 2020, los resultados eran visibles. China tenía la marina más grande por número de barcos, la mayor flota de tanques y una de las fuerzas de misiles de mayor crecimiento. Estas armas no se construyeron principalmente para exportación o exhibición, se construyeron por una razón. Los líderes chinos creían que solo una cantidad abrumadora podría compensar décadas de inferioridad y evitar que se repitieran humillaciones pasadas, como la crisis del estrecho de Taiwán. La presión geopolítica, disputas regionales y la protección de rutas comerciales impulsaron la rápida militarización de China. La cantidad funcionó como seguro, señalando y ajustando el equilibrio regional de poder. Aunque los sistemas eran imperfectos, esta estrategia tenía un costo oculto. Cuando las armas construidas para la velocidad y la escala finalmente se probaron fuera de entornos controlados, las debilidades que habían sido ocultadas por la cantidad comenzaron a salir a la luz. La principal debilidad está en la ciencia de materiales y metalurgia. Las plataformas militares actuales usan aleaciones avanzadas de titanio. Estos materiales deben ser fuertes en temperaturas extremas y seguir siendo ligeros. Producirlos requiere un control a nivel atómico sobre las impurezas, una estructura de grano uniforme en lingotes masivos y una precisión en el tratamiento térmico dentro de un rango de temperatura muy estrecho. Las industrias aeroespaciales occidentales tardaron más de 40 años en dominar este proceso. China no lo ha hecho. La brecha se notó en el campo. Los JF-17 de Myanmar presentaron grietas cerca de los puntos duros de las alas tras 2 años, mostrando que las aleaciones no resistían el estrés de vuelo. Las fragatas F-22P de Pakistán tuvieron la misma degradación en la caja de cigüeñal en varios barcos, lo que indica una falla sistémica de materiales y no defectos aislados. Bangladesh atribuyó a mala metalurgia los problemas en sistemas navales y abandonó embarcaciones de más de $100 millones cada una. Estos no fueron errores de mantenimiento, sino fallas fundamentales de fabricación. La debilidad de China en materiales compuestos está muy ligada a la metalurgia. Los aviones modernos como el Boeing 787 usan más del 50% de materiales compuestos en su estructura. Estos materiales requieren fibra de carbono precisa, control del diámetro, una química de resina estable y ciclos de curado impecables. Incluso pequeñas desviaciones causan deslaminación, absorción de humedad y termofisuración. Empresas occidentales invirtieron miles de millones y décadas para perfeccionar estos procesos. China produce compuestos, pero su calidad sigue siendo poco confiable. Los despliegues en Myanmar y Bangladesh mostraron signos de degradación de compuestos, confirmando procesos de producción incompletos. La debilidad más persistente es la fabricación de motores. Los motores a reacción operan a temperaturas superiores a los 1500 grados Celsius y dependen de álabes de turbina de monocristal y recubrimientos térmicos microscópicos. Esta tecnología requiere una inversión enorme y décadas de conocimiento institucional. China aún no produce álabes de monocristal confiables a gran escala. Por ello, los motores chinos rinden menos en empuje, eficiencia y duración. Otra gran vulnerabilidad se encuentra en los semiconductores avanzados. Los radares modernos, misiles y sistemas de mando dependen de procesadores de 7 nanómetros o menos. China aún está limitada a 14 nanómetros y enfrenta fuertes restricciones de importación. En el colapso de la defensa aérea de Venezuela, los radares chinos fallaron por guerra electrónica, ya que los procesadores no se adaptaron rápido y los componentes de nitruro de galio se sobrecalentaron. Venezuela había desplegado una red centrada en radares chinos, JIO-27, a sistemas de misiles FK-3 y nodos de mando centralizados. Cuando las fuerzas estadounidenses atacaron componentes con ataques electrónicos, la red colapsó. Los radares dejaron de rastrear objetivos. Las baterías de misiles perdieron conexión con el mando y no había sistemas de respaldo efectivos.
Las capacidades de radar anti-stealth no funcionaron contra aeronaves estadounidenses modernas en entornos electromagnéticos disputados. Aunque algunos sistemas funcionaban, la mayor debilidad de China fue la integración de software y la arquitectura de red. Esto se evidenció en la Operación Céndor de Pakistán, donde las baterías HQ-9 operaron solas sin compartir datos de objetivos. Y en Venezuela, donde la pérdida de un nodo de mando apagó toda la red de defensa aérea. Estas eran fallas arquitectónicas integradas en el sistema. La corrupción amplificó cada debilidad. Se omitieron inspecciones, se sustituyeron materiales y se falsificaron informes de pruebas. La presión por cumplir metas de producción hizo colapsar el control de calidad. En China, se hallaron misiles balísticos con agua en vez de combustible y tapas de silos que no abrían. Estas revelaciones dañaron la confianza en los altos niveles en décadas recientes. Incluso el liderazgo del EPL es menos confiable por corrupción y deficiencias. La estructura organizacional agravó estos problemas. El EPL sigue centralizado, priorizando el control político sobre la autonomía en el campo de batalla. Los comandantes tácticos no pueden actuar de manera independiente y a menudo esperan de 5 a 30 minutos para recibir aprobación, mientras que el combate moderno se desarrolla en cuestión de segundos. Una rigidez similar paralizó a las fuerzas rusas en Ucrania y también se vio en la respuesta de Venezuela. Después de años de fracasos, exportaciones en declive y creciente desconfianza, China ahora está intentando cambiar de rumbo. Para principios de 2026, Beijing admitió que el problema ya no es de precios o competencia, sino una crisis de credibilidad. La menor participación de China se evidenció al ver su cuota de mercado. Las cifras recientes indican que la participación de China en exportaciones mundiales de armas bajó del 6.3% al 5.2%. Incluso en el periodo de 2019 a 2023, China ocupó solo el cuarto lugar a nivel mundial, con alrededor del 5.8% del total de exportaciones de armas. Pese a su gran producción y mercadotecnia agresiva, China nunca desafió el dominio occidental. El contraste con los competidores es marcado. Entre 2014 a 2018 y 2019 a 2023, las exportaciones de armas de Estados Unidos crecieron un 17%, mientras que las exportaciones chinas disminuyeron alrededor de un 5.3% en la misma comparación. En un periodo mayor, la caída es más pronunciada. Los analistas señalan constantemente que, mientras los proveedores occidentales ganaron terreno en Europa, Medio Oriente y Asia, China perdió participación de mercado de manera constante. Analistas de defensa de RAND y otros institutos notaron que la demanda bajó cuando se evidenciaron la mala calidad, desempeño inconsistente y problemas de mantenimiento. A inicios de 2020, las señales de advertencia ya eran claras. Los envíos de armas chinas cayeron un 7.8% entre 2016 y 2020 en comparación con el periodo de 5 años anterior, y la cuota de mercado global bajó del 5.6% al 5.2%. Las exportaciones vincularon la disminución a problemas de confiabilidad y falta de desempeño comprobado en combate. China parece fuerte porque la mayoría de sus exportaciones van a una sola región. Alrededor del 85% de las ventas de armas chinas ahora van a Asia-Oceanía, y Pakistán por sí solo representa el 61% de las exportaciones de China en el periodo de 2019 a 2023. Esta fuerte dependencia oculta el verdadero problema. Fuera de un pequeño círculo de compradores principales, la confianza se está erosionando rápidamente. CIPRI y analistas regionales indican que varios países están preocupados por la falta de pruebas en combate, estándares de certificación más bajos y débil, soporte postventa frente a sistemas OTAN. Varios gobiernos reconsideran en silencio futuras compras chinas. El cambio principal es psicológico. China ya no solo es vista como opción barata. La reciente expulsión de 2 ministros de defensa chinos, Li Shengfu y Wei Fenghe, ha descrito las armas chinas como de alto riesgo. Ya se reconocen los costos ocultos, fallas frecuentes, mala integración y suministro poco confiable de repuestos. Los países que antes aceptaban concesiones por precios bajos, ahora regresan a proveedores occidentales u otros distintos a China. El informe de CIPRI de 2023 mostró que, aunque las ventas internacionales de armas crecieron un 4.2% hasta $632.000 millones impulsadas por las guerras en Ucrania y Gaza, las empresas chinas apenas se beneficiaron. Los ingresos de defensa chinos aumentaron solo un 0.7%, el crecimiento más lento desde 2019. De las 100 mayores empresas de defensa, solo 9 eran chinas con ingresos de $103.000 millones frente a 41 estadounidenses que ganaron $317.000 millones.
Los ingresos de las principales empresas armamentistas de China bajaron 10% a 88.3 mil millones de dólares, la mayor caída entre todos los países del top 100 global. Norinco por sí sola registró una caída del 31% en sus ingresos, bajando de 20.31 mil millones de dólares a 13.97 mil millones de dólares, después de que investigaciones por corrupción retrasaron o cancelaron contratos. Norinco es una empresa estatal de defensa. Los ingresos por armas bajaron en AVIC, principal fabricante aeroespacial militar, en Arenco, mayor productor de armas terrestres, y en la empresa de misiles CASC. Mientras los ingresos de China bajaron, las empresas de armas de Japón subieron 40% y las de Corea del Sur 31%. Esto claramente envía una señal de cómo los compradores estaban cambiando hacia proveedores alternativos, incluso dentro de Asia. Asia y Oceanía se convirtieron en las únicas regiones del mundo en experimentar una disminución general en los ingresos por armas, impulsada casi en su totalidad por las pérdidas chinas. La noticia principal es una caída del 23% en exportaciones y una pérdida de 1 punto porcentual en la cuota global. Estratégicamente, el daño es mucho más profundo. Los fracasos en el mundo real transformaron la imagen de China de ser un proveedor de armas en ascenso a convertirse en una apuesta arriesgada. Jordania, Argelia, Irak, Egipto, Irán y Sri Lanka son ejemplos de países que han ralentizado, detenido o cancelado pedidos de armas chinas. Y lo hicieron después de aprender de las experiencias de otros. Por ejemplo, en 2016 Myanmar firmó un acuerdo de 560 millones de dólares para comprar 16 aviones de combate JF-17 Thunder, y se convirtió en el primer cliente de exportación para la aeronave conjunta de China y Pakistán. Lo que siguió se convirtió en uno de los fracasos de exportación más perjudiciales que China haya enfrentado. Para 2022, 11 de los 16 aviones estaban en tierra debido a grietas estructurales en el fuselaje. El radar del avión falló repetidamente y fue impreciso. La computadora de gestión de armas no soportó misiles fuera del alcance visual. Los motores fallaron repetidamente en toda la flota y el líder militar de Myanmar expresó gran insatisfacción, tensando las relaciones con Pakistán. China intervino diplomáticamente. De hecho, Pakistán incluso ofreció variantes más nuevas, pero Myanmar las rechazó de inmediato. Más tarde, para 2020, Bangladesh abandonó varias fragatas construidas por China a lo largo de sus riberas. Los barcos tenían mala metalurgia en el casco, fallas en radar, sistemas de control de fuego poco confiables, cañones defectuosos y falta de repuestos. A pesar de varios intentos de reparación, las embarcaciones no alcanzaron estándares operativos aceptables en el mar. Pakistán, principal socio militar de China, también tuvo graves problemas. Las fragatas clase Zulfikar de la Armada de Pakistán, construidas en China, presentaron el mismo desgaste en los motores de varios barcos. El hecho de que las fallas aparecieran de manera consistente en diferentes embarcaciones indicaba un defecto fundamental de diseño en lugar de un problema aislado de mantenimiento. El F-22 Zulfikar ha experimentado fallas frecuentes en los motores. Estas averías, que suelen ocurrir a mitad de misión, han causado atraques no planeados, operaciones abortadas y pérdida de impulso en ejercicios conjuntos y maniobras marítimas. El Ejército Nacional de China también enfrentó conmociones internas. Entre 2023 y 2024, la campaña anticorrupción de Xi Jinping descubrió fallas graves. En la fuerza de cohetes del EPL, se hallaron misiles balísticos intercontinentales llenos de agua en vez de combustible y silos con tapas defectuosas que no abrían bien. No fueron incidentes aislados, sino fallas sistémicas de mantenimiento y supervisión. El hallazgo puso en duda la confiabilidad del disuasivo nuclear chino y mostró cómo la corrupción y los informes falsos afectaron incluso a sus fuerzas estratégicas. Destituyeron a más de 9 generales, incluidos altos mandos de la Fuerza de Cohetes, Marina y Fuerza Aérea. El liderazgo en empresas de defensa como Norinco, AVIC y CASC fue depurado mientras avanzaban las investigaciones. Se ralentizaba la producción, se congelaban contratos y se retrasaban entregas. Pero China tiene un plan de recuperación. La recuperación de China se basa en su 15º Plan Quinquenal 2026-2030, que cambia el enfoque de velocidad y cantidad a calidad y confiabilidad. La prioridad es limpiar la organización tras los escándalos de corrupción por inspecciones falsas y equipos deficientes. Reescriben reglas de adquisición, refuerzan supervisión y reestructuran sistemas de inspección. Se busca impedir que sistemas defectuosos aprueben calidad y recuperar la confianza. El segundo pilar busca una mayor integración militar y civil. Ante sanciones que restringen chips y materiales avanzados, China recurrirá más a su sector tecnológico civil. Empresas de IA, robótica, semiconductores y ciencia de materiales ahora participan en el desarrollo de armas. Beijing considera que las industrias civiles avanzan más rápido,
prueban mejor y tienen mayores estándares de calidad que las empresas de defensa estatales. En el lado de las exportaciones, China se está volviendo más cautelosa. En lugar de impulsar agresivamente nuevas plataformas no probadas, está priorizando la calidad sobre la cantidad y los sistemas comprobados en combate. Hoy se priorizan diseños simples y comprobados en lugar de armas experimentales, disminuyendo el riesgo de fracasos públicos como en 2025. Pakistán seguirá como principal cliente de China. Los programas de submarinos y aviones generan ingresos constantes, retroalimentación real y un entorno controlado para perfeccionar sistemas discretamente. China también está apostando por las exportaciones de tecnología de doble uso. Drones civiles, vehículos logísticos y embarcaciones de la Guardia Costera se adaptan para uso militar, permitiendo a China eludir restricciones de exportación y mantener su influencia. Aunque bajen las ventas tradicionales de armas, la meta de 2027 es solo un paso, no el destino final. Beijing está impulsando al mismo tiempo la finalización de su estructura de fuerzas militares para 2035. Y en última instancia, busca lograr capacidades inigualables para 2049. China busca superar su crisis de credibilidad, recuperar confianza gradualmente y transformar su industria armamentista de un tigre de papel a un proveedor confiable. Su éxito o fracaso definirá la influencia militar de China en la próxima generación.